Un saludo cordial a todos los que están participando en el Congreso en este marco del año de la Eucaristía. Quiero compartir con ustedes la hermosa carta apostólica, la carta encíclica preparada por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre la Eucaristía. Eclesia de Eucaristía, hablando sobre la relación de la Eucaristía con la Iglesia. Esta carta apostólica, carta encíclica, está publicada el 17 de abril del 2003, en un jueves santo, dedicando a los sacerdotes, en el 25º aniversario de su pontificado. Es una encíclica muy importante que les invito a aprovechar, leer en su momento la misma encíclica. Hoy solamente, en este momento, quiero compartir solamente algunos aspectos importantes de su contenido. Y la encíclica comienza con tiene una introducción, luego tiene 6 capítulos y una breve conclusión. En esta larga introducción, el Papa señala de entrada que una verdad fundamental, que la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta no expresa solamente, dice el Papa, una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Porque en la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, se hace presente el Señor Jesús, cumpliendo de esta manera su promesa de «He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo», según Mateo 28, 20. La encíclica recuerda la afirmación del Concilio Vaticano II sobre la Eucaristía como fuente y cima, culmen de toda la vida cristiana, Lumen Gentium 11, y el decreto Presbyterorum Ordinis que dice «La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia», es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Presbyterorum Ordinis 6. Es por esto que la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Entonces, la intención del Papa es relacionar la Eucaristía con la Iglesia. Y al respecto dice que del misterio pascual nace la Iglesia. Es decir, del cuerpo entregado y de la sangre derramada el Viernes Santo, pero anticipada de forma sacramental el Jueves Santo, y de la gloriosa resurrección de Cristo nace la Iglesia. Por tanto, en el misterio pascual es donde se inscribe el misterio eucarístico. Por esto, la Eucaristía está en el centro de la vida eclesial. Una imagen de esta verdad ya se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, donde se refiere que los cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Esta fracción del pan evoca la Eucaristía, que en cada celebración sigue reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Con la Eucaristía, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Y esto debe ser, dice la encíclica, un motivo de asombro y de gratitud para toda la Iglesia, reunida en la celebración eucarística. Pero de modo especial debe acompañar al ministro de la Eucaristía, porque es el que pone su boca y su voz a disposición de aquel que las pronunció en el cenáculo y quiso que fueran repetidas de generación en generación para todos los que en la Iglesia participan ministerialmente de su sacerdocio. Teniendo esto en consideración, lo que quiere el Papa con esta carta encíclica es suscitar de nuevo el asombro eucarístico para contemplar el rostro de Cristo. Y contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se manifieste, en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. Esto es importante porque la Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. Por ello es misterio de fe
y es misterio de luz. Y al celebrar la Eucaristía se puede revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús, cuando al partir el pan se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En Lucas 24:31. El Papa señala también en esta introducción que la Eucaristía es lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Este es el motivo por el cual la Iglesia ha tenido una esmerada atención al misterio eucarístico, manifestados en su doctrina, sobre la Eucaristía en los concilios, en los documentos de los sumos pontífices. Entre esas doctrinas, recuerda la importancia de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, que ha ayudado para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar. Al mismo tiempo señala la importancia, por ejemplo, también de la adoración al Santísimo Sacramento como fuente inagotable de santidad. Pero, desgraciadamente, junto a las luces nos faltan sombras, porque hay sitios, dice el Papa, donde se constata un abandono casi total del culto a la adoración eucarística. Por ejemplo, en otros contextos eclesiales, ciertos abusos contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre la Eucaristía. A veces se comprende de forma limitada o se valora solo como un encuentro convivial fraterno sin su valor sacrificial. En algunos contextos se ve oscurecida la necesidad del ministerio sacerdotal o surgen iniciativas ecuménicas que tienen prácticas contrarias a la disciplina de la Iglesia, dice el Papa. Al tiempo de expresar su dolor por todo esto, el Papa declara que la Eucaristía, por ser un don tan grande, no puede admitir ambigüedades y reducciones. Por tanto, el objetivo de la carta encíclica es ayudar a disipar las sombras de doctrinas y prácticas no aceptables para que la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio. Tanto una larga introducción que nos explica el motivo de su carta encíclica. Y empieza explicando el Papa el sentido de la Eucaristía, en su misterio de fe. ¿Cuáles son los contenidos más importantes de este misterio de fe? Habla, en primer lugar, de su carácter sublime, de su carácter de misterio, que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Al respecto señala que el sacrificio eucarístico instituido por Cristo no solo evoca, sino que hace sacramentalmente presente el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. De este modo, el sacrificio de la cruz se perpetúa por los siglos. Y este es el gran misterio. Y es el don por excelencia de Cristo para la Iglesia. ¿Por qué? Porque es don de sí mismo, de su persona, en su santa humanidad, y además de su obra de salvación. Por ello, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente el acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención, según Gentium 3. Y este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio de participar de Él. Jesucristo quiso que participáramos de este acontecimiento a través del instrumento que Él va a dejar, que es la Iglesia. Esta es la fe de la que han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. Es un misterio grande, misterio de misericordia. La Iglesia vive así, continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no como un recuerdo lleno de fe, sino en un contacto actual al participar del sacrificio,
que se hace presente en cada celebración. La Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. Y así, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. No se le añade y no lo multiplica. Lo que se repite es su celebración memorial por la que el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. Profundizando en este tema del sacrificio, señala el Papa la íntima relación de la Eucaristía con el sacrificio del Gólgota. Es un sacrificio en sentido propio y no solo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. Su sacrificio es un don ante todo al Padre. Pero al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia. Es decir, que los fieles unan su sacrificio al sacrificio de Cristo. Como enseña el Concilio Vaticano II, que al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima santa, divina, y a sí mismos con ella. Lumen Gentium 11. El Papa aclara que la Pascua de Cristo incluye con la pasión y muerte también su resurrección. Por tanto, el sacrificio eucarístico no solo se hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de su resurrección, que corona su sacrificio. Y así, en cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía pan de vida, según Juan 6:35, pan vivo, Juan 6:51. Por otro lado, y recurriendo al magisterio del Papa Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, Juan Pablo II señala que esta presencia especial del Señor en el sacrificio eucarístico se llama real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo mismo, Dios y hombre, entero e íntegro. La Eucaristía es así verdaderamente mysterium fidei, misterio de fe, misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser solo acogido en la fe. Anota el Papa que la eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga. El sacrificio eucarístico de por sí se orienta a la íntima unión con nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión. Por eso dijo Jesús, el que me coma vivirá por mí, Juan 6:57. La Eucaristía es en efecto verdadero banquete en el cual Cristo se ofrece como alimento. No se trata de un alimento metafórico, porque dijo Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:55. Además, en la comunión, Cristo comunica su espíritu. Por ello, al comulgar, al recibirle a Cristo, recibimos también su espíritu. En la Eucaristía también se tiene una proyección escatológica, porque es tensión hacia la meta y se pregusta el gozo pleno prometido por Cristo. En cierto sentido, la Eucaristía es anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura. Por tanto, quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura. Es también garantía de la resurrección, porque dijo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan 6:54. La Eucaristía también expresa y consolida la comunión con la Iglesia celestial. En efecto, mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos unimos a la liturgia celestial. ¿Y qué efecto tiene esta tensión escatológica propia de la Eucaristía? Dice el Papa, la Eucaristía da impulso a nuestro camino histórico,
poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias obras. Por tanto, aunque se fije la mirada en un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21:1, eso no debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente. Porque es cometido del cristiano contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y plenamente conforme al destino de Dios. En este mundo, dice el Papa, es donde tiene que brillar la esperanza cristiana. Por tanto, al anunciar la muerte del Señor hasta que venga, comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar la vida para que toda ella llegue a ser en cierto modo eucarística. Al respecto, recurre al Concilio Vaticano II, donde recuerda que la celebración eucarística es el centro del proceso de crecimiento de la Iglesia. La celebración eucarística es el pan. En el pan eucarístico se significa y al mismo tiempo se realiza la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo. Para el Papa hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Los 12 apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la última cena, fueron también la semilla del nuevo Israel y el origen de la jerarquía sagrada. Así, al aceptar la invitación de Jesús, tomen, coman, beban de ella todos, entraron por primera vez en comunión sacramental con Él. Por ello, desde aquel momento y hasta el final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el banquete eucarístico. Y se puede decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros. Más aún, nosotros vivimos gracias a Él. La comunión eucarística hace que Cristo y el discípulo estén el uno en el otro. Y esta unión con Cristo hace que el pueblo de la nueva alianza se convierta en sacramento para la humanidad, que significa signo e instrumento de la salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra, para la redención de todos. Así, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo, y la comunión de toda la humanidad. Profundiza el Papa que con la comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo. La Eucaristía tiene una eficacia unificadora y apoya esta afirmación con las expresiones de San Pablo que dice: y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. 1 Corintios 10, del 16 al 17. En efecto, la acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la Iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía. A la experiencia cotidiana de disgregación de los hombres, a causa del pecado, se contrapone entonces la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad también entre los hombres. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa, con la exposición del Santísimo Sacramento y la oración a Cristo, contribuye también al objetivo de la comunión. En efecto, dicho culto está estrechamente unido al sacrificio eucarístico y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Por ello, dice el Papa, son prácticas que se deben animar y fomentar. El Papa
trata en un tercer capítulo sobre la apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia. Dado que hay una relación sumamente estrecha entre la Eucaristía y la Iglesia, se puede aplicar, dice el Papa, al misterio eucarístico lo que decimos de la Iglesia cuando en el símbolo niceno-constantinopolitano la confesamos una santa, católica y apostólica. En este sentido se puede hablar de la apostolicidad de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque primero, los apóstoles también están en el fundamento de la Eucaristía. Ha sido confiado precisamente a los apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros. Por tanto, la Iglesia celebra la Eucaristía en continuidad con la acción de los apóstoles, obedientes al mandato del Señor. En segundo lugar, porque la Eucaristía se celebra en conformidad con la fe de los apóstoles. Este es el motivo por el cual en la historia el magisterio eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística para salvaguardar la fe apostólica en la Eucaristía. En tercer lugar, porque es el sacerdote ordenado, colaborador del orden episcopal, sucesor de los apóstoles, quien realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. De allí, la asamblea necesita absolutamente un sacerdote ordenado que la presida. La comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministerio ordenado. Es el obispo, sucesor de los apóstoles, quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden. A este respecto, aunque se aprecia el esfuerzo en el diálogo ecuménico de los últimos años, el Papa advierte que los fieles católicos, aun respetando las convicciones religiosas de los hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones, para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y por consiguiente faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. Tampoco, dice el Papa, se puede reemplazar la Santa Misa Dominical con celebraciones ecuménicas de la palabra o con encuentros de oración en común con cristianos miembros de dichas comunidades eclesiales, o bien con la participación en su servicio litúrgico. En otro punto remarca el Papa que si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por tanto, la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, sacramento del orden, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía. Por ello se recomienda al sacerdote la celebración cotidiana de la Eucaristía para tener la energía espiritual necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales y hacer de cada día una jornada verdaderamente eucarística. La Eucaristía también, por ello mismo, es central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. La diligencia y esmero de los sacerdotes en el ministerio eucarístico, unido a la promoción de la participación consciente, activa y fructuosa de los fieles en la Eucaristía, es un ejemplo eficaz y un incentivo a la respuesta generosa de los jóvenes a la llamada de Dios. Por todo esto, resulta doloroso y fuera de lo normal, dice el Papa, la situación de una comunidad cristiana que carece de sacerdote que la guíe y celebre la Eucaristía. Se busca a veces paliar con celebraciones dominicales, pero han de ser consideradas únicamente provisionales. Esta realidad ha de impulsar a toda la comunidad a pedir con mayor fervor más vocaciones, estimular una adecuada pastoral vocacional, sin ceder a la tentación de buscar soluciones que comporten una reducción de las cualidades morales y formativas requeridas para los candidatos al sacerdocio. El Papa hace mención también a las parroquias que son confiadas a los fieles no ordenados debido a la escasez de sacerdotes. Estos considerarán, dice el Papa, como cometido suyo el mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía y que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa. En un cuarto capítulo trata de la Eucaristía como comunión eclesial.
En efecto, la Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión con Dios Trinitario como la comunión entre los fieles. Y para esto cuenta con la palabra y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, de la cual vive y con el que se expresa a sí misma. No es casualidad, justamente, dice el Papa, que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres específicos de la Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía se manifiesta como culminación de todos los sacramentos, en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre mediante la identificación con el Hijo por obra del Espíritu Santo. El sacramento de la Eucaristía expresa el vínculo de comunión en dos direcciones, en la dimensión invisible y en la dimensión visible. Efectivamente, en la dimensión invisible, en Cristo y por la acción del Espíritu Santo. La Eucaristía nos une al Padre y entre nosotros. La dimensión visible implica la comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el orden jerárquico. Esta comunión invisible y visible es constitutiva de la Iglesia como sacramento de salvación. En consecuencia, solo en este contexto tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la verdadera participación en la misma. Para la comunión invisible es preciso perseverar en la gracia santificante y en la caridad. Y recurriendo a las exhortaciones de San Pablo, de San Juan Crisóstomo y del Concilio de Trento, recordaba la necesidad de examinarse antes de comulgar, no sentarse a la mesa sagrada con la conciencia manchada y corrompida, confesarse previamente de los pecados mortales para participar dignamente de la Eucaristía. Para la comunión visible, la Eucaristía exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos de comunión. Requiere así que los lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, particularmente en el bautismo y en el orden sacerdotal. En consecuencia, dice el Papa, no se puede dar la comunión a una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de fe sobre el misterio eucarístico. Asimismo, una comunidad realmente eucarística no puede encerrarse a sí misma, sino tiene que estar en sintonía con las demás comunidades católicas. La comunión eclesial de la Asamblea Eucarística es comunión con el propio obispo y con el romano pontífice. Sería una incongruencia, decía el Papa, que el sacramento por excelencia de la unidad de la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera comunión con el obispo y con el romano pontífice. Por otro lado, la Eucaristía crea comunión y educa la comunión. De allí la importancia de participar en la misa dominical. La misma es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. A través de la participación eucarística, el Día del Señor se convierte también en el Día de la Iglesia. Día del Señor, Día de la Iglesia. La salvaguarda y promoción de la comunión eclesial es una tarea de todos los fieles, pero muy particularmente los pastores de la Iglesia. A este respecto, la Iglesia ha dado normas que se orientan, por un lado, a favorecer la participación frecuente y fructuosa de los fieles en la mesa eucarística y al mismo tiempo a determinar las condiciones objetivas en las que no debe administrar la comunión. Esta fiel observancia a las normas se convierte en expresión efectiva de amor hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia. Y dentro de este tema de la comunión eclesial no se puede omitir, según el Papa, la relación con el compromiso ecuménico. En efecto, en la celebración del sacrificio eucarístico, la Iglesia eleva su plegaria por la unidad, pero aclara que, precisamente, la unidad de la Iglesia exige inderogablemente la completa comunión en los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del gobierno eclesiástico. Por este motivo, no es posible concelebrar la misma liturgia eucarística hasta que no se restablezca la integridad de dichos vínculos. Una concelebración sin estas condiciones no sería un medio válido. El camino hacia la unidad no puede hacerse si no es en la verdad. Sin embargo, en circunstancias especiales,
las personas pertenecientes a iglesias o comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica pueden recibir la Eucaristía si están dispuestos y piden recibir la Eucaristía del ministro católico. Y recíprocamente, en determinados casos y por circunstancias particulares, también los católicos pueden solicitar los mismos sacramentos a los ministros de aquellas iglesias en que sean válidos. Insiste el Papa que es necesario fijarse bien si se dan estas condiciones para que sean legítimamente administrados. Y argumentaba el Papa que la fiel observancia del conjunto de las normas establecidas en esta materia es manifestación al mismo tiempo garantía de amor, sea a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, sea a los hermanos de otra confesión a los que se debe el testimonio de la verdad, como también a la causa misma de la promoción de la unidad. Y luego pasa a desarrollar un quinto capítulo hablando sobre el decoro en la celebración eucarística. Y para desarrollar este hermoso capítulo, el Papa recuerda el cuidado que tuvo el mismo Jesús para preparar la última cena. Según el relato que nos proveen los evangelios sinópticos sobre la institución de la Eucaristía. La unción de Betania hace de preludio a este acontecimiento, donde recordamos que María derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, considerado por los discípulos, en particular por Judas, como un derroche intolerable. Para la última cena, Jesús mismo encargó a los discípulos la preparación cuidadosa de una sala grande, necesaria para celebrar la cena pascual, dejando entrever, al menos en parte, el esquema de los ritos hebreos de esta cena. Esto deja ver, según el Papa, los rasgos de una sensibilidad litúrgica por parte de Jesús. En esta misma línea, la Iglesia, según el Papa, no ha tenido miedo en derrochar, entre comillas, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. La Eucaristía es un convite que inspira familiaridad, pero tampoco se puede banalizar, porque también es un banquete sacrificial marcado por la sangre derramada en la cruz. Por tanto, es un banquete sagrado en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. El pan que se parte en nuestros altares es pan de los ángeles, al que debemos acercarnos con humildad y considerándonos siempre indignos. Es por ello que a lo largo de los siglos se ha cuidado mediante la exigencia de una actitud interior de devoción, así como a través de una serie de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. Esto ha dado origen al proceso de reglamentación de la liturgia eucarística. Ha ido creando un rico patrimonio de arte, ha inspirado la arquitectura, la escultura, la pintura, la música. También anota el Papa que hay que prestar en este punto mucha atención a las normas que regulan la construcción y decoración de los edificios sagrados. Esta consideración también vale para las artes figurativas como para la música sacra. A partir del Concilio Vaticano II se ha tratado la exigencia de una sana y al mismo tiempo obligada inculturación. Sin embargo, este trabajo debe llevarse a cabo con la conciencia del inefable misterio. Y precisa el Papa que el tesoro es demasiado grande y precioso como para arriesgarse a que se empobrezca o hipoteque por experimentos o prácticas llevadas a cabo sin una atenta comprobación por parte de las autoridades eclesiásticas competentes. De allí la necesidad de una verificación realizada también en relación con la Santa Sede. Y se lamenta en este sentido que después de los años de la reforma eucarística posconciliar, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos. Decía, por ejemplo, que una cierta reacción al formalismo
ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las formas adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su magisterio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes. Por ello, el Papa hace una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística, como una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Y en un último capítulo desarrolla la relación de la Eucaristía con la Virgen María y la Iglesia. Entonces, el título es en la escuela de María, mujer eucarística. El Papa relaciona la Eucaristía con María como madre y modelo de la Iglesia. En efecto, dice el Papa, si se quiere descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia-Eucaristía, no se puede olvidar a María. Ella puede guiarnos hacia el misterio de la Eucaristía porque tiene una relación profunda con él. Aunque el Evangelio no lo mencione, se sabe que María siempre acompañaba a los apóstoles y seguramente no pudo faltar su presencia en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana. Pero la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. En este sentido, María es mujer eucarística con toda su vida. Un primer aspecto de esta imitación es su abandono a la palabra de Dios. En efecto, nadie como María puede ser apoyo y guía en esta obediencia a la palabra sin titubeos. Por ello, así como dijo en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, hoy también parece María decirnos, no duden de Él, fíense de la palabra de mi Hijo. Él que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre. Por otra parte, María ha practicado su fe eucarística incluso antes de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. En efecto, María concibió en la Anunciación al Hijo de Dios, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe el cuerpo y la sangre del Señor. Hay una relación de analogía profunda entre el fiat de María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. También en la visitación a su prima Isabel, María, al llevar en su seno el Verbo hecho carne, se ha convertido de algún modo en el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. El Papa hace notar que María hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Efectivamente, María, al prepararse cada día para acompañar a su Hijo hasta el pie de la cruz en el Calvario, vivía una especie de Eucaristía anticipada, una comunión de deseo y ofrecimiento. Por otro lado, en el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte, pero tampoco falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. Así, confía a su madre al discípulo amado y en él a cada uno de nosotros. E igualmente, confía al discípulo amado y en él a cada uno de nosotros a su madre. De este modo, María está presente con la Iglesia y como madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Y así, como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Por último, en la Eucaristía la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el espíritu de María, como en el Magnificat. María alaba al Padre por Jesús,
pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Esta es precisamente la verdadera actitud eucarística. En el Magnificat, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación. En el Magnificat está también presente la atención escatológica de la Eucaristía. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía. Por todo ello, nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad mariana expresada en el Magnificat. Y termina diciendo el Papa: la Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un Magnificat. Conclusión. Para el Papa, en la Eucaristía tenemos así el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemente, aspira. Aquí fallan nuestros sentidos, pero nos basta la fe. Recordando lo que ha escrito en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, indica que para caminar en la vida cristiana con un renovado impulso, no se trata de inventar un nuevo programa. El programa ya existe y se centra en definitiva en Cristo mismo. Pero la realización de este programa, de un nuevo vigor de la vida cristiana, pasa por la Eucaristía. Y concluye: todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. Si descuidamos la Eucaristía, se pregunta el Papa, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? Por ello, Cristo, en el humilde signo del pan y del vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y nos convierte en testigo de esperanza para todos. Agradecemos al Papa por este hermoso documento y esperamos que aprovechemos esta doctrina para iluminar nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, para que podamos aprovechar de ese modo también la presencia de Dios en nosotros en la Santísima Eucaristía. Muchas gracias.